capítulo 11 del Evangelio de Juan, verso 38 en adelante. ¿Lo tenéis ya? Dice la palabra del Señor: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, Jesús clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. La muerte es uno de los acontecimientos más traumáticos que existen para el ser humano. La muerte nos demuestra nuestra incapacidad, nuestra falta de control y de dominio. Nos muestra nuestra impotencia, nos deja impotente, porque cuando la muerte viene, no hay nada que la pueda detener. De allí es que muchos, al acercarse a ese momento, sienten desesperación en su vida si no saben qué es lo que va a pasar después de la muerte. Por eso el que tiene esperanza en Cristo, el que tiene esperanza en Cristo sabe que la muerte no es el final de todo. La muerte física no es el final de todo. ¿Por qué? Porque hemos sido en su momento vueltos a la vida. Hay una muerte que es mucho más trágica, y es la muerte espiritual, que es una muerte que no solamente tiene efecto en esta vida, sino que también tiene efecto en la vida postrera. Después de haber partido de esta tierra, el que se fue de aquí muerto espiritualmente, continuará muerto toda la eternidad. No hay nada que pueda cambiar esa realidad. Por eso cuando hablo del amor de Dios, el amor de Dios es tan grande que Dios no quiere que nadie llegue a esa realidad. Dios no quiere que nadie tenga una muerte permanente, una muerte eterna. Él no quiere que el ser humano muera. Por eso Él entregó su vida, para que todo aquel que está muerto pueda tener vida en Él, una vida espiritual. Y al volvernos a la conciencia, al volvernos a la vida espiritual, ¿sabes qué? Allí cambian muchas cosas, pero no es todo. Porque un día moriremos físicamente, pero aunque hayamos muerto físicamente, aleluya, tendremos vida eterna con Cristo Jesús.
la oscuridad, no temeré mal alguno, porque tú ahí estarás. Y ni el valle de la sombra me separará de tu amor y tu fidelidad. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel y me levantarás. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel y me levantarás. Aunque la tierra no dé fruto ni los ríos lleguen a su final, seguiré confiando en tu fidelidad, porque todas esas cosas se terminarán, mas tu amor permanecerá. Tú has sido fiel, tú has sido fiel,
Hola, muy buenas tardes. Que Dios te bendiga. Eres bienvenido, bienvenida a este tiempo. Tiempo con Dios le llamamos. Porque es un tiempo apartado especialmente para pasarlo en la presencia del Señor. Queremos que tú puedas disfrutar de este tiempo también, disfrutar de la presencia del Señor. Queremos unánimes todos, a pesar de la distancia física que pueda haber, estar en una misma mente, en un mismo sentir, buscando a Dios, buscando su presencia. Y lo mejor de todo es que cuando le buscamos podemos hallarle. Así que anímate en este momento y únete con nosotros en este tiempo de alabanza a Él, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que tome el control y que nos ayude a poder conectar con Él. Que nuestra humanidad no sea un límite, no sea un freno, sino que nosotros podamos conectar con Él. Amén. Padre, te damos las gracias, Señor. Tu palabra nos enseña, Señor, que todo el que se acerca a ti, Dios amado, puede hallarte, puede encontrarte, Dios. Hoy queremos pasar tiempo contigo. Hoy queremos buscar tu rostro, buscar tu presencia. Queremos adorarte, queremos rendir también nuestra voluntad a ti, Señor. Padre, queremos despojarnos, Señor, de toda humanidad, Señor, de toda distracción, Padre. Toma control en cada hogar, en cada casa. Señor, Padre, que cada uno puede estar, Dios, centrado en ti, Señor, enfocado en ti, Señor. Padre, desechamos las distracciones y te pedimos, Espíritu de Dios, glorifícate. Guíanos, Señor, a buscarte. Guíanos, Señor, a orar como conviene, Padre. Que en esta tarde, Dios, tu nombre sea glorificado en todo, Padre. Y te damos las gracias, Señor amado, por tu amor, por tu favor, Dios, por todo lo que está en tu mano para dar, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te adoramos, Jesús. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción, lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir, a ti, a ti. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción, lo que tú me pidas, yo te quiero dar lo que tú me pidas, Señor, lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, díselo, no vengo a buscar, solo vengo a
nuestra alabanza, de nuestra adoración, Padre. Buscamos tu rostro en esta tarde, Dios. Señor, porque sabemos que en ti, Señor, está todo lo que necesitamos, oh Dios. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo en ti está la paz. Solo en ti, Señor, hallamos lo que necesitamos, Dios. Dios manda lluvia, oh Cristo, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor, díselo una vez más. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios, clamamos Dios, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor, manda la lluvia, Cristo, manda la lluvia. Es más oscura, es cuando más bello será el amanecer.
Si tienes entre 15 y 30 años, vente a nuestras reuniones de jóvenes. Podrás encontrar a jóvenes como tú que se lo pasan bien de una manera diferente. Creemos que la juventud es una etapa perfecta para vivirla de manera apasionante. Y la mejor manera es entregándosela a Dios. Nuestras reuniones son todos los sábados por la tarde. Empezamos a las 7:30, pero puedes venir desde las 7 en punto a nuestra iglesia ubicada en la avenida Zaragoza 99-101. Si estás triste, pues canta. Si estás cansado, pues baila. Si no puedes más, pues salta. 1, 2, 3, salta. No te olvides tu mascarilla y tampoco olvides invitar a un amigo. No te lo pierdas. Te esperamos. Desde la Asociación Bethesda queremos darte muchas gracias por cada uno de los donativos que nos están llegando. Gracias a ello, cada semana estamos repartiendo alimentos a personas con gran necesidad que carecen de recursos para poder acceder a los alimentos más básicos. A su vez, te informamos que no paramos de trabajar como el brazo social del CC Pamplona. Por eso necesitamos de tus oraciones por Bethesda, por el equipo que lo forma y sobre todo por cada una de las familias a las que atendemos, las cuales han ido incrementando debido a la situación actual del país. Así que contamos contigo. ¿Quieres contribuir? Si quieres contribuir, puedes hacerlo con un donativo a través de una transferencia bancaria al siguiente número que aparece en pantalla, o puedes hacerlo de manera física. Para ello, contacta con tu consolidador o responsable de discipulado. De la misma manera, si estás pasando por algún tipo de necesidad, contacta con nosotros al siguiente número: 601-700277. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Desde ya te damos muchas gracias por tu colaboración y por formar parte de esta bendición. Si tienes alguna duda, contacta con nosotros. Estamos para servirte. En Más que Palabras, iniciamos clases. Aprende a leer, a escribir y las bases del idioma español. Ven y estudia con nosotros. Comenzamos el sábado 26 de septiembre. Nuestras clases se realizan los sábados en horario de tarde, de 6 a 8. En la calle Gelbenzu 26 Bajo del barrio La Milagrosa. Matrícula abierta. Llámanos al 679-881320 y reserva tu plaza. ¡Te esperamos! En este tiempo de nuevas oportunidades, puedes seguir contribuyendo con tu ofrenda o donativo. Puedes hacerlo por transferencia bancaria a los números de cuenta que aparecen en pantalla. También puedes hacerlo al finalizar nuestros cultos presenciales, ya sea en efectivo o por datáfono. Recuerda que si lo haces por sobre, es importante que rellenes toda la información solicitada. Si tienes alguna duda o consulta, contacta con nosotros al siguiente número. Recuerda que la Iglesia no solo se construye sobre el sacrificio de unos pocos, sino sobre el esfuerzo de muchos. Gracias por participar y recuerda lo que dice la Biblia: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 de Corintios 9:7. Desde el Centro Cristiano queremos estar cerca de tu necesidad. Por ello, si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte. Dios te bendiga. ¿Qué tal, queridos hermanos? Que Dios os bendiga muchísimo. Espero que en esta tarde podáis disfrutar de toda la charla, de toda la enseñanza que vamos a estar recibiendo a través de nuestro hermano Juan Varela. Deciros que Juan Varela es licenciado en teología, es también máster en terapia familiar, sistémica, además es especialista en identidad de género, alguien muy, pero que muy preparado
juntamente con su esposa, son directores también del Instituto de Formación Familiar, y el ministerio que ellos han estado desarrollando fuertemente en estos años es precisamente en cuanto a la consejería familiar, la atención de las problemáticas familiares y también en la formación de obreros que puedan tratar esta problemática. Deciros también que él es conferencista internacional y también escritor de varios libros, libros que están al alcance de todos aquellos que quieran acceder a ellos. Y la verdad es que es un privilegio poder contar con él y con las palabras y las enseñanzas que tanto él como su esposa, Marimar, nos van a estar transmitiendo. Así que, queridos hermanos, aprovechadlo, disfrutadlo. Hoy, viernes, estaremos recibiendo una parte de la enseñanza. Mañana sábado, 6:30 de la tarde, seguiremos escuchando, seguiremos recibiendo más enseñanza. El propósito: estar preparados para atender, ayudar y ministrar cuanto más y mejor, lo más excelente a nuestras familias. Así que poneos manos a la obra, aprovechadlo bien, tomad nota, y os recuerdo que todo esto también, como quedará en nuestro canal de YouTube, podéis echar mano de él continuamente. Así que ahí os dejo con nuestro hermano Juan Varela y también con su esposa Marimar. Que Dios os bendiga muchísimo. Bueno, muy querida familia, un cordial saludo. Aquí vuestro hermano y amigo Juan Varela. Lamentamos mucho no poder estar como estaba previsto de forma presencial, pero hemos entendido que la prudencia tiene que presidirnos en estos tiempos y bueno, al final con el pastor Juan Carlos valoramos que sería mejor posponer nuestro encuentro para cuando todo esto tenga una mejor solución. Sin embargo, no queríamos dejar de compartir con vosotros al menos una pequeña parte, ¿no?, de todo lo que teníamos en nuestro corazón para compartir. Entonces hoy la charla, lo que yo quiero compartiros tiene que ver con la Biblia entendida en clave familiar. Y creo que ese es un buen título, la Biblia en clave familiar, porque, bueno, vivimos tiempos bien complicados, ¿verdad? El nuevo milenio, los primeros 20 años del nuevo milenio, están inaugurando una nueva forma de entender el mundo. Nosotros decimos que el año 2020 es un año bisagra, es decir, es un año que cierra una etapa, una cosmovisión del mundo que ya no va a volver y que abre otra nueva. Por tanto, es un año bisagra. Y llevamos apenas 20 años del nuevo milenio. Eso quiere decir que estamos asistiendo a la primera generación del nuevo milenio, ¿no? Ya las generaciones no se cuentan cada 40 años, ahora son cada 20, cada 25 años. Entonces estamos asistiendo al final de la primera generación del nuevo milenio. Y estos primeros 20 años han estado caracterizados por un mundo incierto, por un mundo volátil, por un mundo, como diría Salomón, donde finalmente todo es vaho, todo es neblina, todo es pasajero. Y como el propio Salomón dice al final de Eclesiastés, el final de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, ¿no? Entonces, qué cierto es que vivimos en una sociedad donde realmente las cosas tienen poco valor. Las cosas tienen una fecha de caducidad muy limitada. Parece que a largo plazo poco se puede planificar. Y en medio de toda esa incertidumbre, en medio de toda esa situación donde no hay un futuro como muy cierto para nosotros sí, los creyentes, ¿no? Pero hablo a nivel horizontal, con la mirada puesta en las cosas de este mundo, ¿no? En medio de todo eso, amados,
Tú y yo tenemos la palabra de Dios, ¿no? Recuerda que la Biblia no es un libro antiguo, la Biblia tampoco es un libro moderno, la Biblia simple y llanamente es un libro eterno. Y quiere decir que las verdades en ella contenidas deben y tienen que ser normativas para todo tiempo, para toda edad, para toda historia y para toda circunstancia. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y haremos bien en estos tiempos inciertos de anclar la base de nuestras vidas a las verdades inmutables de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, por eso la charla lleva ese título, la Biblia en clave familiar. Y en clave familiar porque entendemos que la primera aplicación de cualquier texto bíblico debe darse siempre en el contexto del hogar, en el contexto de la familia. No en vano, todos los gobiernos de este mundo con el asunto de la pandemia han entendido que el mejor lugar para refugiarnos, el lugar más seguro, era la familia. Y es que la familia sigue siendo lugar de refugio, sigue siendo lugar de esperanza y sigue siendo, cómo no, el lugar donde se adquieren las raíces de la fe. Por eso la familia, en esta sociedad que intenta destruir el plan de Dios, la familia está en el centro del ataque. Por eso la familia está siendo tergiversada, falsamente ampliada, adulterada con otros supuestos modelos que para nada tienen que ver con el ideal de familia que Dios planeó. Por eso, amados, el inicio de la Biblia es muy bonito, ¿no? En el principio, porque hubo un principio, y la mano poderosa de Dios en un diseño inteligente creó este mundo. En el principio creó Dios, no los creó el Big Bang, no los creó una masa de energía que nace de la nada, no venimos del mono ni de nada semejante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y lo bonito es que Dios creó todo con el poder de su palabra, con el Verbo que luego se encarnó en Cristo, ¿no? De tal forma que la palabra establece, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. La palabra, el Verbo de Dios, es lo que produjo toda la creación. Sin embargo, tú y yo no somos fruto de la palabra de Dios. Dios no nos creó como al resto de la creación mediante su palabra. Dios nos formó con sus propias manos. Somos obra del artesano divino que tomó un pedazo de barro y lo moldeó para hacer imágenes únicas y singulares, porque Dios no hace producciones en serie. Dios es un artesano. Y tú y yo somos obras únicas con el valor de lo irrepetible. Dios nos creó. Dios nos formó. Dios creó este mundo. Por eso el libro del Génesis es un libro que nos da mucha seguridad, porque nos dice de dónde venimos. Y el libro del Apocalipsis también nos da mucha seguridad, porque nos dice a dónde vamos, ¿no? Y el Apocalipsis, creo que en estos tiempos, donde el futuro se nos vuelve incierto, adquiere una relevancia importante. Pues de pronto parece que el final de los últimos tiempos se acerca, y así es. Y tendremos que estar muy atentos a las señales proféticas que están escritas en Apocalipsis y que justamente ya han descrito en muchas partes de la Biblia todo lo que nos está aconteciendo. Por eso la Biblia, amados, desde el principio hasta el final, desde el alfa hasta la omega, es un libro que contiene la voluntad de Dios para esta humanidad. Y un libro al que haremos muy bien en estar atentos. Y sobre todo, haremos muy bien en interpretarla en clave familiar. Lo primero que Dios hace cuando pone al hombre sobre la tierra es darse cuenta de que el hombre estaba solo.
Por eso en Génesis 2:18 la palabra establece: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y entonces Dios crea a la mujer, la primera pareja de la historia, un hombre y una mujer, completamente distintos y por distintos complementarios, ¿verdad? Y entonces crea a esa ayuda idónea. En latín la palabra ayuda idónea es adyugo, con el mismo yugo, el aparatico que se les pone a los bueyes, para que vayan en la misma dirección, a la misma altura, a la misma velocidad. Pero la palabra ayuda idónea, que podría dar lugar a una falsa interpretación, ya que lo de ayuda idónea podría sugerirnos que el hombre aquí es un poco el rey del mambo y la mujer, pues eso, una ayuda idónea, ¿no? Nada más lejos de la realidad. De hecho, la palabra ayuda idónea se asemeja a la palabra que se utiliza en el Evangelio de Juan. Cuando Jesús dice que Él se va, a los discípulos les dice: pero que no se preocupen porque les va a enviar al Consolador, al Paracletos, a la ayuda idónea. Si el Espíritu Santo es el complemento ideal y la ayuda idónea del creyente, la mujer es el complemento ideal, la ayuda idónea del varón y viceversa. Qué importante ese versículo. Para suplir la soledad de Adán, Dios crea a Eva. Y al crear a Eva, crea la primera pareja de la historia. Y tienen que estar juntos, porque no es bueno que el hombre esté solo. Práctica inmediatamente después, Génesis 2:24, Dios crea el matrimonio como institución. Y entonces en Génesis 2:24 la palabra establece: por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y serán una sola carne. Qué importante ese versículo. De hecho, hay una regla que en la disciplina bíblica de la hermenéutica, es la ciencia que se encarga del estudio de la palabra de la Biblia, pues una de sus reglas establece y dice que todo lo que en la Biblia se repite nos está indicando alto nivel de importancia. ¿Saben ustedes cuál es el versículo que más veces se repite en la Biblia? Eso es interesante. Pues es Génesis 2:24, la institución del matrimonio. Solo hay otro versículo que lo iguala en número de repeticiones, y es el versículo que dio pie a la Reforma protestante: mas el justo por la fe vivirá. Ese texto que Lutero leyó y que Dios utilizó en su vida para iniciar la Reforma protestante. Bueno, pues si es el versículo que más veces se repite en la Biblia, eso nos está indicando altísimo nivel de importancia. Eso nos está queriendo decir que cuando Dios tenía en mente el matrimonio, Dios tenía en mente la principal institución que Él creó y la principal institución que Él iba a utilizar para bendecir a toda la humanidad. Y esto es bien importante, amados, porque en estos tiempos donde el matrimonio se quiere ampliar, donde al matrimonio se le quiere privar de lo que es su esencia, la heterosexualidad, con los matrimonios homosexuales y otras uniones, tenemos que ser muy conscientes de que el matrimonio es una institución fundada antes de Génesis 3. Antes de Génesis 3 tenemos lo que se llama el contexto creacional, el orden de la creación. Es donde Dios funda, ordena el mundo, la creación, crea al hombre, forma al hombre, a la mujer, crea la institución del matrimonio. Génesis 1 y 2 es el contexto fundacional, troncal. A partir de Génesis 3 y coincidiendo con la caída, con el pecado, es cuando empieza a desarrollarse la civilización. Los descendientes de Caín fundan la primera ciudad, la civilización comienza su desarrollo y su expansión, lo que quiere decir
que la cultura comienza a funcionar a partir de Génesis 3. Todo lo que sucede antes es lo que se llama el contexto fundacional, el contexto creacional, donde Dios está sentando los cimientos para que la civilización posteriormente comenzara su andadura. Y esto es importante porque lo cultural es adaptativo. Es decir, la cultura tiene que ir adaptándose a la historia, a los nuevos tiempos. Lo cultural es adaptativo, pero lo creacional no es adaptativo. Lo que nace en el contexto de la creación, fuera del tiempo y de la cultura, no es adaptativo, sino que es normativo. Por lo tanto, la institución del matrimonio, que nace en el contexto creacional y fundacional, no es cultural y por lo tanto adaptativo, sino que es creacional y por lo tanto normativo para toda edad, para todo tiempo, para toda historia, y sus bases no pueden ser cambiadas alegremente ni tergiversadas a tenor de políticas o a tenor de filosofías de turno. El matrimonio es una institución troncal, fundacional, cuyas bases son establecidas en Génesis 2:24 y que conforma la célula, la institución de la familia, la primera institución que Dios creó para bendecir a la humanidad. Y luego Génesis 2:25, qué interesante y qué importante. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ese es el propósito principal de toda relación matrimonial. Llegar a una situación donde pueden sentirse ambos en territorio amigo, donde el hombre y la mujer pueden estar sin sentirse juzgados ni criticados, pueden estar desnudos física, espiritual y emocionalmente y no sentir vergüenza ni crítica, donde se sienten vinculados, aceptados, en territorio amigo. Eso se llama intimidad. Y la intimidad es el fruto principal de la institución matrimonial. El fruto principal del amor en la pareja es la búsqueda de esa intimidad, que no es fácil. Ese amor y esa intimidad chocan con nuestra inmadurez, chocan con ese niño inmaduro interior que a todos nos nace y nos sale, y no es fácil, pero a eso somos llamados. Por eso ya en las primeras páginas de la Biblia y en el orden de la creación, Dios establece a la familia como la célula básica. Esto luego lo ratificará después Dios en Génesis 12, lo que se denomina el pacto abrahámico, cuando Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿no? Qué importante, porque ahí Dios está estableciendo que la célula familiar es el vehículo que Él va a utilizar para bendecir a toda la humanidad. Y luego nos llega un versículo absolutamente fundamental en este repaso bíblico que estamos haciendo para entender cómo la Biblia se interpreta, ¿verdad?, en clave familiar. Deuteronomio 6 es un versículo absolutamente fundamental. De hecho, habréis observado que cuando sale alguna imagen del Muro de las Lamentaciones allá en Jerusalén, vemos a los judíos ortodoxos que van con su traje, sus sombreros, sus rizos, y muchos tienen aquí en la frente y aún en el brazo un saquito de cuero, saquito que se llama la filactelia y que contiene versículos esenciales de la Torá, de los 5 primeros libros de la Biblia. Uno de esos versículos, si no el más fundamental, de hecho se llama la gran oración del pueblo judío, es Deuteronomio 6. Dios sabía ciertísimamente que su pueblo iba a ser dispersado por pueblos paganos, por pueblos o entre pueblos politeístas, entre naciones que adoraban a otros dioses, que hacían sacrificios humanos, que tenían prostitución religiosa, y en medio de toda esa oscuridad, para que su pueblo guardara la identidad de pueblo escogido, Dios dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, frente al politeísmo de los pueblos paganos.
Y aquí viene lo importante. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las dirás en tu casa al acostarte, al levantarte, las pondrás en los dinteles de tus puertas. ¿Se dan cuenta? Dios elevó a la familia, a la institución refugio, garante de la identidad de su pueblo, para que en medio de la dispersión nunca se olvidaran quiénes eran, de dónde venían y a dónde iban. Y desde ese mismo momento Dios elevó la importancia de la familia al lugar donde adquirir la identidad adecuada y al lugar donde adquirir las raíces de la fe. Por eso, amados, las raíces de la fe no se adquieren en la iglesia, se adquieren en el hogar. En el hogar y durante los años impresionables de la niñez, donde el barro de nuestra personalidad está más moldeable, entre 0 y 12 años, es cuando el barro de nuestra personalidad está más moldeable. Esos son los años donde el hogar tiene que marcar una huella imborrable para toda la vida, donde los padres tienen que darse cuenta que el modelaje que marquen en sus hijos les va a marcar literalmente para toda la vida. Porque la familia, amados, imprime un sello imborrable para toda la vida. Y a ti y a mí nos toca decidir qué tipo de sello queremos imprimir en las vidas de nuestros hijos. ¿Qué tipo de sello? Qué importante. Por eso Deuteronomio 6 adquiere una relevancia muy especial, porque ahí Dios está ratificando una vez más que es la célula familiar, no sólo la garantía de que la civilización continúe, porque la institución del matrimonio además tiene la potencialidad de la procreación, es una institución de orden público, es la única institución capaz de generar vida y por lo tanto capaz de asegurar la permanencia de las nuevas generaciones. Sin la familia el mundo se acaba, sin la familia el mundo se está acabando, de hecho. Entonces Dios reivindica desde el mismo libro de Génesis la importancia de que entendamos que la Biblia hay que aprender a vivirla siempre en clave familiar. Aún la relación que Dios establece con su pueblo queda establecida en términos conyugales. Israel es la novia, a veces la esposa infiel, y Dios es el esposo. Y finaliza, por acortar, si no, no tendríamos tiempo, por acortar un poco el relato, finaliza el Antiguo Testamento en el libro de Malaquías, también hablando de la familia. Y entonces habla la voz de Elías, prefigura de Cristo, y dice, refiriéndose a Cristo, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Se dan cuenta? La última palabra del Antiguo Testamento es maldición. Y tiene que ver con la ley que exige justicia. Y tiene que ver con la ley que en la última parte del Antiguo Testamento nos habla de la restitución futura del orden familiar. Hay una profecía que tiene dos partes. La primera es que los padres y los hijos van a ser los hijos desobedientes, desleales, los padres tiranos, pasivos. Habla de un desorden, pero la profecía está destinada a restituir ese desorden, ¿no? A restituir el orden familiar en los últimos tiempos. 400 años después del Nuevo Testamento nos llega del Antiguo Testamento nos llega el Nuevo Testamento. Y entonces el libro de Mateo comienza también en clave familiar. De hecho, el libro de Mateo comienza con una genealogía de Jesús, hablando de sus antepasados, de su linaje, hablando de su dinastía. Y entonces Dios bien pudo haber enviado a su Hijo, ya mayor,
porque el ministerio público de Jesús comenzó a los 30 años, ya pudo haberlo enviado con esa edad para que cumpliera su ministerio, pero quiso Dios que su propio Hijo, para darnos ejemplo, naciera en el contexto de una familia, naciera de mujer y fuera educado por unos padres en un proceso de niñez en el que Dios quiere que todo hombre y toda mujer también entre dentro de la familia natural que Él estableció, un hombre y una mujer. Y aún el Nuevo Testamento nos habla de los requisitos que la propia palabra establece para alguien que anhela obispado, para alguien que desee entrar al servicio del Señor. Y en ambos casos, la palabra establece que tiene que ser una persona que tenga en sujeción a su propia familia y a sus hijos, porque quien no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios? Y dice la palabra que la religión pura y sin mancha es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarnos sin mancha del mundo. A los huérfanos y a las viudas. ¿Tú sabes lo que vincula a un huérfano y a una viuda? La ausencia del padre para el huérfano, la ausencia del marido para la mujer, es decir, la ausencia del hombre. Qué importante el papel del hombre en el hogar. Y digo qué importante por la ausencia que lamentablemente está habiendo en muchos hogares donde los hombres se vuelven pasivos, no asumen el rol de cabeza que les corresponde en servicio a su familia, y hombres que desertan de sus responsabilidades. La figura del varón es muy importante y haríamos bien todos los varones en ponernos en el lugar que Dios diseñó para nosotros, porque el orden genera estabilidad y el orden comienza porque el hombre se sitúe en la posición, en la responsabilidad que Dios le dio. La palabra cabeza no tenemos que entenderla como símbolo de autoritarismo o símbolo de que el hombre es más que la mujer. Ese es un grave error. Lamentablemente hay muchos términos en todo lo que tiene que ver con las responsabilidades del varón y de la hembra que han sido mal interpretados y mal usados. La palabra cabeza, o mejor dicho, aquel que era cabeza de la Iglesia, Cristo, demostró que lo era lavándoles los pies a los discípulos, es decir, en un contexto de entrega, en un contexto de servicio. El hombre es cabeza no por un principio de privilegio, no, sino por un principio de responsabilidad. La cabeza en la Biblia implica servicio. La autoridad en la Biblia no es lo mismo que la autoridad en el mundo. Lamentablemente estos términos acudimos a ellos con cierto grado de sospecha debido a la mala interpretación, aún desde el cristianismo, que le hemos dado a esos términos. La palabra autoridad viene de autor. Un autor no impone, un autor en todo caso expone y convence por exposición. La palabra autoridad en latín proviene del término augere, que quiere decir ayudar a crecer a la otra persona. La autoridad bíblica siempre se da en un contexto de entrega, en un contexto de servicio y en un contexto de protección del hogar. Por eso la Biblia establece que la mujer tiene que respetar al varón. Por eso la Biblia establece que el varón tiene que amar a su esposa. ¿Quiere decir que el varón no tiene que respetarla? Por supuesto, pero su primera responsabilidad es amarla. ¿Quiere decir que la mujer no va a tener que amar al varón? Por supuesto, pero su primera responsabilidad es respetarlo. La misma regla aplica cuando la palabra dice que la mujer se tiene que someter al marido. ¿Quiere esto decir que el hombre no tendrá que someterse también al marido? Por supuesto que sí. Efesios 5:21 establece
someteos unos a otros en el temor de Dios. Y la palabra sometimiento es literalmente el derecho que ambos miembros de la pareja se otorgan para rendirse cuentas mutuamente. Un hombre solo va a crecer cuando tiene al lado una mujer con el derecho y la responsabilidad de tirarle de la oreja cuando no esté haciendo bien las cosas. Cuando nos confrontan con nosotros mismos, crecemos. La mujer tiene que tener a la figura del varón, que también le va a tirar de la orejita cuando no esté haciendo las cosas bien, siempre en amor, la verdad en amor. Si la verdad va con otro vehículo, con odio, con legalismo, no sirve. La verdad en amor. Y así los hombres y las mujeres crecemos y maduramos, porque somos confrontados y entendemos que el sometimiento es el derecho que ambos miembros de la pareja se otorgan para rendirse cuentas mutuamente. Y el hombre tendrá que aprender a ejercer un sano liderazgo, amando a su esposa, cuidándola, protegiendo a sus hijos, siendo modelo para ellos. Todo lo que esté por debajo de eso es abaratar el concepto de familia y las responsabilidades que Dios nos dio en la misma. Y finalmente la Biblia en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento al final, en el libro de Apocalipsis, también finaliza en clave familiar. Y hay, amados, una realidad innegable, imborrable, que constituye nuestra esperanza. Y esa realidad está escrita en el libro de Apocalipsis. Génesis es el principio, Apocalipsis es el final. Ahí en Apocalipsis está escrito que un día, más tarde o más temprano, Maranata, Él va a venir, ataviado con sus mejores galas, para buscarnos a ti y a mí, su iglesia amada, y para llevarnos fuera de la estructura de este mundo caído y tan complicado, para que vivamos en el cielo con Él en un banquete continuo, en un banquete eterno, en un banquete perpetuo. Y esa es nuestra esperanza. Por eso haremos bien en estar muy atentos a las palabras de la profecía y a cumplirlas. ¿Saben dónde en primer lugar? En nuestra familia. Porque el primer banco de pruebas de la autenticidad de nuestro cristianismo tiene que ser el hogar. El primer lugar donde tenemos que vivir y encarnar lo que en la iglesia se predica es el hogar. Cuando estamos en el templo, todo lo que se está predicando en el templo está muy bien, muy bonito, pero es creencia. En el templo nos llega la creencia, escuchamos la palabra, la asumimos aquí, la memorizamos, la escuchamos, nos habla, pero en el culto hay creencia. Es sólo cuando llegamos a la realidad cotidiana de nuestras vidas que esa creencia se convierte en experiencia, porque es en el hogar, fuera de las puertas del templo, que es como la escuela. La realidad es el hogar. En el hogar tenemos que vivir, experimentar todo lo que nos llegó por medio de la creencia en el tiempo del culto. Y así, cuando creencia y experiencia se juntan, conforman el concepto de integridad. Y tú y yo somos llamados a ser personas íntegras, enteras, de una sola pieza, porque de nuevo la familia, el hogar, es el primer banco de pruebas para evaluar la autenticidad o no de nuestro cristianismo. Bien, amados, todo lo que estamos diciendo solo puede ser cumplido en nuestras vidas si el aceite de la presencia y de la unción de Dios está en nosotros. Separados de Él, nada podemos hacer. De ahí la tremenda importancia, que todos seamos bien conscientes,
de que para mantener el tono de la vida cristiana, para mantener nuestras distintas responsabilidades en el hogar y en la iglesia, tenemos que estar bajo la unción de Dios, en conexión con el Padre. Eso es importantísimo. Finalizamos con la parábola de las 10 vírgenes. Había 5 prudentes y 5 insensatas. Cuando de pronto las insensatas se dan cuenta de que no tienen aceite, les piden a las prudentes, estas prudentemente les dicen que vayan a buscar, y mientras van a buscar, se abren las puertas, el novio hace pasar a los invitados y se cierran las puertas. Y las imprudentes se quedaron fuera. ¿Tú crees que al principio las 10 vírgenes tenían aceite en su lámpara? Por supuesto, porque el aceite es lo que Dios nos concede sin ningún esfuerzo por nuestra parte, mediante su gracia. Pero el mantener la llama encendida, esa que nos fue otorgada por gracia, el mantenimiento, nos corresponde a ti y a mí. Y si la lámpara de nuestra vida, con esa luz que por gracia un día nos fue otorgada, cuando esa luz se va apagando, nuestra responsabilidad es procurarnos el aceite necesario para que la llama siga encendida. La luz nos es dada por gracia. El mantenimiento de esa luz es nuestra responsabilidad. Y tiene que ver con acudir a la palabra cada día. Tiene que ver con pedirle al Señor que nos ayude a entender, a encarnar y a vivir en nuestra realidad diaria, un día a la vez, las verdades contenidas en su palabra. Tiene que ver con una vida de oración, de devoción. Tiene que ver con tiempos con nuestra familia, porque es nuestra primera iglesia. Tiene que ver con que el padre, junto con la madre, tienen que enseñarle a sus hijos las verdades esenciales de la fe. Tiene que ver con acudir cada día a la fuente de nuestra verdad, porque si nuestro cántaro está vacío, ¿cómo daremos de beber a otros? Oramos, Padre, gracias por tu tiempo, por tu palabra, por esta palabra donde tú nos enseñas cómo la Biblia hay que interpretarla en clave familiar. Padre, en este momento tu bendición sobre cada uno de los miembros de la Iglesia, allá en Pamplona, con nuestro amado Juan Carlos a la cabeza y su esposa. Padre, trae tu bendición sobre ellos, Señor. Protégelos, aliéntalos, anímalos, Señor, que nunca les falte el aceite, que sus lámparas sigan y estén siempre encendidas, Dios mío, que cada uno entienda la importancia de la conexión contigo, porque separados de ti, nada podemos hacer. Señor, en estos tiempos complicados, oramos que tu presencia se derrame de forma especial en cada familia, en cada situación complicada, cada situación de soledad, de pasividad, de falta de comunicación, de problemas diversos en la intimidad de las vidas de cada persona. Que tu paz, que tu presencia, que tu unción, Señor, viva y sea eficaz en la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. Gracias. Y ayúdanos a seguir adelante, confiando siempre en ti, en tu palabra. Estamos en tus manos y en tu santo nombre oramos. Amén y amén. Fuerte saludo, querida familia. Aquí estás, te debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás. Debemos mover, te adoraré.
te adoraré, te cantamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre